Sí. Ya, Okay, listo. ya, ok. Tenemos dos condiciones. La primera condición, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el momento, para continuar. La primera condición son suelos parcialmente saturados. Y la segunda condición son suelos saturados. Ya sabemos que los suelos parcialmente saturados son suelos húmedos o suelo natural o suelo parcialmente saturado, ¿cierto? Y su diagrama de fase está compuesto por una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Está compuesto por tres fases, como vemos a continuación. Tenemos el peso total o peso de la muestra, volumen total o volumen de la muestra, peso de los sólidos, peso del agua, peso del aire, ¿cierto? El peso del aire se desprecia, vale cero. Tenemos volumen de los sólidos, volumen del agua, volumen del aire y volumen de vacíos. Está claro, ¿no? Ese es para los suelos parcialmente saturados, suelo húmedo o suelo natural. Ahora tenemos el segundo caso, son los suelos saturados, sumergidos, suelos saturados, pesos sumergidos, suelos inundados, etcétera, suelos bajo nivel freático, cumple esta condición. El diagrama de fases, pues solamente tiene la fase sólida y la fase líquida, porque la fase gaseosa, que son los vacíos, los poros, quedan inundados, el agua los ocupa. Tenemos aquí el peso total o peso de la muestra, ¿cierto? El volumen total o volumen de la muestra. Tenemos el peso de los sólidos, el peso del agua, volumen de los sólidos y volumen de vacíos, que es el mismo volumen del agua. Continuemos, ya parece que más gente no vino. Hay 27, pero hay algunos que están repetidos, que no hay sino 27, 23 personas. Tenemos que las relaciones volumétricas y gravimétricas son de dos condiciones, ¿no? Relaciones de volumen, como podemos ver ahí. Tenemos la porosidad que se expresa en porcentajes, que es el volumen de vacíos, volumen de la muestra por 100, y va de 0 a 100. Tenemos la relación de vacíos que se expresa con la letra minúscula E, esa dimensional, y es volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos, y su valor va de 0 a infinito. Y tenemos el grado de saturación del agua, ¿cierto? Que es GWSR igual al volumen del agua sobre volumen de vacíos por 100 y se expresa en porcentajes. Para las relaciones de peso, el grado de saturación me indica el grado, la cantidad de agua que tiene la muestra de suelo, ¿cierto? La muestra de suelo completa. Mientras que el contenido de humedad es la cantidad de agua presente para los sólidos, ¿cierto? Que me afectan los sólidos. El porcentaje de humedad es igual a peso del agua sobre peso de los sólidos por 100, o también es igual peso de la muestra húmeda menos peso de la muestra seca sobre peso de la muestra seca por 100, e igualmente se expresa en porcentajes y va de 0 a 100. En tercer caso tenemos las relaciones que involucran pesos y volúmenes, que tenemos el gamma de la muestra, ¿cierto? O el peso específico de la muestra, que es igual a peso de la muestra sobre volumen de la muestra. Todas estas relaciones salen directamente del diagrama de fases, ¿cierto? El diagrama de fases es el donde yo hago las operaciones y él me va a dar estas relaciones de peso y volumen. El peso específico de la muestra o el peso unitario de la muestra es Rho sub m y está expresado en gramos, centímetros cúbicos, etcétera, etcétera, dependiendo de las unidades o del sistema de unidades que yo esté utilizando. Este valor ya sabemos que teóricamente oscila entre 1,5 y 2 toneladas metro cúbico o gramos centímetros cúbicos, es lo mismo. Ahora tenemos el peso específico o peso unitario de los sólidos, ¿cierto? Que es peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos. Está expresado en gramos centímetros cúbicos. Es una densidad, es la relación que existe entre el peso y el volumen. Ahora tenemos el gamma seco o el peso específico seco, ¿cierto? Es para los sólidos. Es el peso de los sólidos sobre el volumen de la muestra. Es igual, también podemos decir que es igual al peso de los sólidos sobre gamma del agua. Y también es igual al peso de los sólidos, volumen de los sólidos, gamma del agua. Ojo que en este caso el gamma del agua
tiene valores dependiendo del sistema de unidades en que estemos trabajando, ¿no? Ahorita lo vemos en los ejercicios. El grama del agua puede valer, ojo con esto, 1 gramo centímetro cúbico, 1 tonelada metro cúbico o 1000 kilogramos metro cúbico para el sistema métrico, ¿cierto? Para el sistema internacional, el gama del agua toma el valor de 981 kilonewton metros cúbicos. Y para el sistema inglés es 62,4 libras pie cúbico. Puede que yo se los dé en libras, pulgada cúbica, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el sistema inglés. Ustedes tienen que hacer la respectiva conversión. Tenemos muy importante, y ustedes no lo tienen en sus cuadernos para que lo complementen. Hay unos valores importantes de gama secos. De gama seco es el peso específico sólido para algunos suelos y los valores de porosidad, ¿cierto? Entonces, colocamos aquí tipo de suelo, porosidad y gama seco en gramos centímetros cúbicos. Y la porosidad, lógicamente, en porcentajes. Entonces, tenemos que para arenas limpias y uniformes, la porosidad está entre el 29 y el 50%, y el gama seco entre 1,33 y 1,89 gramos centímetros cúbicos. O sea que si ustedes analizan un suelo similar a una arena limpia uniforme, ¿cierto? Como la arena de Ottawa, que es una arena limpia y de gran uniforme, el valor de la porosidad debe estar en esos valores, en ese rango, y lo mismo el valor del gama seco. Eso es una comparación, una guía, para que ustedes se den cuenta que con una simple clasificación del suelo, nosotros ya tenemos ciertas propiedades físicas básicas de un suelo. Para arena limosa, ¿cierto? Arenas que tienen limo, la porosidad entre 23 y 47, vayan haciendo este gráfico, esta tabla, perdón, y el gama seco entre 1,39 y 2,03. Para arenas micáceas, se preguntarán qué es arenas micáceas. El mica es un mineral, son hojuelas muy pequeñas de color plateado transparente, ¿no? De color brillante, que cuando ustedes van al río y ven que la arena brilla, la arena negra presenta partículas brillantes, ustedes agarran un poquito de arena y miran ahí, eso es contenido de mica, es un mineral que son hojitas, son pequeñas hojuelitas. El valor de la porosidad está entre 29 y 55 y el gama seco entre 1,22 y 1,92. Para limos inorgánicos o limos está la porosidad entre 29 y 52 y el gama seco entre 1,28 y 1,89. Para arenas limosas y gravas, arenas con gravas que contienen limos, ¿cierto? Que tienen materia fina. La porosidad está entre 12 y 46 y el peso, el gama seco, está entre 1,42 y 2,34. Y para arenas finas y gravas, solamente arenas sin limos, la porosidad está entre 17 y 49 y el gama seco entre 1,36 y 2,21. ¿Listos? ¿Estamos bien? Sí, señor. Señor. Bueno, continuemos. Ya teníamos, ahora sí, si este tema, este cuadro no lo teníamos, por favor, ténganlo ahí en sus apuntes, porque les sirve de referencia por si acaso yo les coloco algún trabajo, alguna investigación, o ustedes lo pueden sacar de internet donde quiera. Este cuadro es sacado de Brajadas, ¿no? De Brajadas es el que tiene estos datos. Me imagino que él lo tomó de Juárez Vadillo, que es un investigador más antiguo. Entonces, continuando con el tema, ya teníamos el C, las relaciones de peso y volumen, la C, y era el gama seco, ¿cierto? Ahora continuemos con la D, peso unitario saturado. El peso unitario saturado es el gama de la muestra para un suelo saturado, ¿cierto? Un suelo inundado cuyo grado de saturación es 100%, ¿no? Peso unitario saturado es para un suelo donde el gama de la muestra tiene condiciones de saturación o de inundación, ¿cierto? El grado de saturación es el 100%. Y el gama saturado es el peso de los sólidos, peso del agua, volumen de los sólidos, volumen de la muestra, y se expresa en grados centímetros cúbicos. Ahora tenemos el peso unitario sumergido, a veces de E. El peso unitario sumergido de una muestra es igual a, se representa con ρ y la letra, el símbolo prima, ¿cierto? El ρ prima,
y es igual al el peso sumergido sobre el volumen de la muestra. Igualmente, ese peso unitario sumergido es igual al gamma saturado menos el gamma del agua. Básicamente, saben que ese es el principio de Arquímedes, ¿cierto? El de empuje o flotación de una partícula. Tenemos ahora a veces de F, perdón, F. Peso unitario sumergido de los sólidos. El anterior era peso unitario sumergido de la muestra. Ahora peso unitario sumergido de los sólidos. El ρ' sub S es el peso sumergido de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Vamos bien, ¿cierto? En la parte Señor. inferior, ¿qué dice? Una pregunta, o sea, una es de la muestra, pero cuando se refiere al peso de los sólidos, ¿a qué sólidos se está refiriendo? Cuando yo me refiero a los sólidos, ojo con esto. Miremos el diagrama. Cuando yo hablo de sólidos, cuando yo hablo de la muestra, aquí voy a colocar en color. Cuando yo hablo de la muestra, es toda la muestra. ¿Sí ven aquí? Es toda la muestra. Cuando yo hablo de los sólidos, es la fracción, las partículas sólidas. Son las partículas minerales. Cuando yo hablo de los sólidos, es esto. ¿Sí está claro? Sí, señor. Cuando yo hablo del gamma de la muestra, es peso de la muestra sobre volumen de la muestra. Cuando yo hablo gamma de los sólidos o peso específico de los sólidos, es peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Por eso es que una partícula de suelo de forma irregular, tocó representarla en un diagrama ideal, ¿cierto? Donde yo puedo tener unas proporciones, donde yo puedo calcular unas proporciones de las diferentes fases constituyentes de un suelo. La fase sólida, la fase líquida, la fase gaseosa. Cuando yo hablo, vuelvo y repito, en este caso, peso sumergido de la muestra, aquí me hacía falta la M minúscula, ¿cierto? Es para la muestra, ¿cierto? Peso sumergido de la muestra sobre volumen de la muestra. Y cuando hablo peso sumergido de los sólidos, es peso sumergido de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un sólido y lo sumerjo, el peso cambia, ¿cierto? Una cosa es el peso, hicieron el ensayo de la parafina, ¿cierto? Se dieron cuenta que el peso con parafina tenía dos valores, uno sumergido y el otro sin sumergir, ¿cierto? El volumen seguía siendo el mismo, pero el peso cambiaba porque uno está siendo sometido a un empuje que es el agua. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Ahí hay una cosa roja que ya vieron que ya la copiaron todos, ¿cierto? ¿Qué dice? Realizar las 33 demostraciones relativas. Dice tarea, realizar las 33 demostraciones relativas a las relaciones de gravimétricas y volumétricas de un suelo paso a paso. Esas ya están o las pueden realizar. Esos son puros artificios algebraicos muy sencillos, muy básicos. En los libros está resumido, en los libros se saltan las partes donde se factorizan, donde se agrupan, donde se le quitan paréntesis. Eso me lo tienen que ustedes desarrollar paso a paso a mano y para la semana entrante. O sea, para el próximo miércoles me tienen que cada uno enviar eso a Moodle. Hoy abro la asignación en Moodle. Esa tarea la voy a revisar. Bueno, Entonces, ¿cómo? Ya está la asignación. No, ya hoy en la tarde la monto y es para el próximo miércoles y no tiene aplazamiento ninguno. ¿Está claro? No se va a aplazar. sí, señor. Listo, profe. En el libro viene N es igual a E sobre 1 más E. Es una demostración, ¿cierto? Esa está muy chueca la letra. N, que es porosidad, es igual a E sobre 1 más E. Esa es la que me tienen que demostrar, ¿cierto? Me tienen que mostrar cada una de las 33 demostraciones. Entonces, ¿qué tiene el libro? El libro la tiene ya, así. Se saltaron todos los pasos donde se reemplazan, donde van reemplazando para llegar a esa conclusión. ¿Cuáles son las demostraciones? ¿Cuáles son las 33? ¿Cuáles son las 33 demostraciones? La de porosidad, la de relación de vacío, la de humedad, gamma de la muestra, gamma, es el húmedo, perdón, el mismo gamma húmedo, gamma de los sólidos, gamma seco, gamma prima sumergido, grado de saturación,
gravedad específica. Son 33 que salen, N, etcétera, etcétera. Esas son las 33 demostraciones que en los libros vienen ya resueltas, pero abreviadas. Han quitado muchos pasos. Entonces ustedes me las tienen que desarrollar paso a paso. Entonces, para el próximo miércoles, y no lo voy a aplazar. De aquí en adelante, cualquier actividad que coloque, no las vuelvo a aplazar, porque hay más del 30% de los estudiantes de Suelos 1 que están tomando el pelo. Entonces, a mí no me gusta eso. Yo les dije, la dificultad de la materia depende de la participación de todos. Que el 70% sí está cumpliendo, no me importa. El 30% le caga la cara a todos, y perdónenme la expresión. Entonces, continuamos. Por uno pagan todos. Entonces, tenemos algo muy importante, el concepto de gravedad específica, para que aclaremos ahí. Gravedad específica gravedad específica de los sólidos, ¿cierto? La gravedad específica de la muestra no la vamos a ver porque no nos interesa. Gravedad específica de los sólidos se deletrea con G sub S o S sub S. Es adimensional y es una propiedad, ojo, copien con esta, es igual a peso de los sólidos, peso específico de los sólidos sobre peso específico del agua, ¿cierto? Coloquen esto, es una propiedad fundamental necesaria para definir algunas propiedades físicas del suelo y depende de la composición mineral del suelo, tamaño de las partículas. Ahí está escrito. Ahí está escrito, véngaselos. Gravedad específica, miren, es una propiedad fundamental necesaria para definir algunas propiedades físicas del suelo. Depende de la composición mineral del suelo, entre paréntesis, tamaño, disposición y forma de las partículas, ¿cierto? Entonces, tenemos la siguiente condición. Espera ya, que el internet se puso lento. Esperen que el internet sale. Listo. Hagan este gráfico. Espero les quito un poquito las rayas que tienen aquí. Entonces, tenemos lo siguiente. Mira, aquí tenemos primero esta condición, ¿cierto? Este gráfico, que es una cantera de extracción de mineral, o banco de préstamo de mineral, o una mina, ¿cierto? Aquí es una cantera de extracción, ahí ven la máquina extrayendo mineral, ¿cierto? Ahora tenemos la segunda construcción. La segunda construcción es el material arrumado, es donde se extrae el material. Yo extraigo el material de la cantera y lo arrumo lo arrumo a un lado, en un patio para depósito de material, ¿cierto? Y tengo la tercera condición, que es la obra de ingeniería, un dique compactado, un relleno compactado, etcétera. La cuestión es la siguiente. Hagan el gráfico para que tengan ahí. Este tiene una gravedad específica y una gravedad específica, cada uno de los tres, ¿cierto? Y la gravedad específica es la misma para los tres. Esa característica es la misma. No importa que tenga una relación de vacío natural
que tenga una relación de vacíos mínima o que tenga una relación de vacíos máxima, ¿cierto? Compactada. ¿Sí está claro? Lo que yo quiero que entiendan es que la gravedad específica es propia del material. En la primera condición, en la segunda condición y en la tercera condición es el mismo material. ¿Cierto? Es el mismo material, es el mismo material. El que se trae de la cantera, el que se deposita en el patio y el que se compacta en el dique es el mismo material. Lo que cambia, el gamma de la muestra natural es 1, ¿cierto? El peso específico de la muestra. El peso específico suelto o de entrada arrumado es otro. Y el peso específico de la muestra compactada es otro. Pero la gravedad específica es una condición que siempre va a conservar, es propia del material. ¿Claro? ¿Alguien no entendió? Sí, señor. ¿Qué es lo que va a variar? Ojo, bueno, eso es importante que pregunten. O sea, la gravedad específica es el mismo, tanto del material en la montaña, ¿cierto? En la cantera, en la mina, en el banco de préstamo. Es la misma gravedad específica, o sea, el peso específico de los sólidos o el peso específico del agua. Bueno, lo que va a variar, o sea, la gravedad específica es la misma para el material. Llámese arena, llámese arcilla, llámese grava. Para el material como tal, la gravedad específica es la misma. Lo que me va a cambiar son los otros parámetros. La porosidad en el banco de préstamo es diferente al donde está arrumado el material y es diferente al material compactado. El contenido de humedad también me varía, pero la gravedad específica es un factor que es el mismo siempre y cuando yo esté utilizando el mismo material. No es que yo tome el material de la cantera, que es una arena arcillosa, y lo compacte y en la obra tenga un material de otro lado. No, tiene que ser el mismo material, es para el material. Por eso la gravedad específica es la relación entre el peso específico del sólido sobre el gamma del agua, y el peso específico del sólido es el peso de los sólidos sobre el volumen. Kira, quieta. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ahora Sí, sí. señor. Bueno, entonces. Continuemos con el F, densidad relativa, ¿cierto? Densidad relativa o compacidad relativa. Densidad relativa de sub R o de sub R es igual a la relación que existe entre la relación de vacíos máxima, natural y mínima, ¿cierto? Es la relación de vacíos máximo menos la relación de vacíos natural sobre la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos mínima. Aquí me falta algo. Ah, no, ya. Esto ya lo dice. Sí. Entonces, Ingeniero, disculpe, se le escuchó ejemplo, entrecortado, no entendí. Se le escuchó entrecortado ahí. lo que está escrito ahí, la densidad relativa o compacidad relativa es lo mismo. ¿Qué es la densidad relativa? Es la manera como están acomodadas las partículas en un suelo, ¿cierto? Es la composición de las partículas minerales de un suelo, ¿cierto? Esa es la compacidad o densidad relativa. Es el grado de acomodación de las partículas minerales en un suelo. Y es igual a la relación de vacíos máximo menos natural sobre la relación de vacíos máximos menos la relación de vacíos mínimos, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta que en el gráfico anterior tenemos una relación de vacíos natural porque es el terreno natural, ¿cierto? Aquí tenemos una relación de vacíos mínimos porque el suelo está suelto. Y aquí tenemos una relación de vacíos máximos donde el material está compactado. Entonces, con eso yo calculo la densidad relativa o compacidad relativa de un suelo, que es el grado de acomodación de las partículas de un suelo. Esa es la densidad relativa. Es el grado de acomodación de las partículas de un suelo. Ahora sí. Sí, señor.
Listo, ahora vamos a dar ejemplos, vamos a ver los ejercicios. Entonces se dice, se tiene un suelo suelto en estado natural. Se tiene un suelo suelto en estado natural, el cual tiene un volumen total de la muestra de 0,3 metros cúbicos. Este material pesa 5.500 newton. ¿Qué más dice? El suelo seco pesa 4.911 newton, ¿cierto? Su gravedad específica es de 2,74. Me dice, realizar el diagrama de fases y calcular las relaciones gravimétricas y volumétricas para ese suelo. Humedad, saturación, más seco, relación de vacíos, etc. ¿Ya copiaron? Espera unos minuticos para copiar. No, señor. Quedan 10 minutos. Volvemos a ingresar ahorita cuando se termine cuando falte 1 minuto, 2 minutos me avisan, ¿no? Para que no quede yo hablando. Sigo yo hablando y la perra aquí es la que me responde, la mascota. Y ahí respondió la perra, ya copió. Está avisando que ya, que pasa. Hay algunos de ustedes que ya tienen, efectivamente yo tengo la evidencia porque ya me confirmaron que no pueden estar aquí, pero el que no tenga evidencia o permiso, evidencia se envía con la aplicación. La aplicación debe tener coordenadas, dirección, mapa y fecha. ¿Listos? Sí, señor. Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Es mi pregunta. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Realizar el diagrama de fases. Correcto, eso es lo primero que debemos hacer. Con los datos que tenemos, si aquí me dice, mire que aquí dice volumen, no dice más nada, ¿cierto? Cuando dice volumen, quiere decir que es el volumen de toda la muestra o el volumen total, ¿cierto? Y pesa 500, la muestra, ¿cierto? Es la muestra total, pesa eso. Entonces, lo primero que es el diagrama de fases. Con lo que tenemos. ¿Cierto? ¿Qué es esto que está aquí? Entonces, nosotros dibujamos el diagrama de fases. Tenemos que el peso de la muestra son 5.500 newton, ¿cierto? Peso de la muestra, 5.500 newton. El peso seco es 4.911 newton. ¿Cómo hallamos este valor? Pues restando estos dos, ¿cierto? Restando estos dos, obtenemos el peso del agua. ¿Sí está claro? Señor. Nosotros ya Sí, tenemos ingeniero, sí. ¿qué valor tenemos aquí? Nosotros tenemos aquí directamente. Tenemos la humedad, ¿cierto? Que la humedad aquí es peso del agua sobre los sólidos, ¿cierto? Podemos determinar la humedad ya, miren que sí. ¿Qué podemos determinar? Podemos determinar el volumen del agua, ¿cierto? Porque sabemos que gamma del agua es igual a peso del agua sobre el volumen del agua. Y nos falta hacer el volumen. Entonces, con eso podemos hallar el gamma del agua. Pero sigamos desarrollando aquí. Tenemos que, bueno, aquí se me borró algo. Aquí tenemos que el peso del agua es igual a, aquí se me borró, 5.500, esperen, vuelvo a colocar lo que tenía. El peso del agua es igual a peso de la muestra sobre peso de los sólidos. 5.500 menos 4.911 es 589, ¿cierto? Tenemos ahora, ¿qué podemos hallar? El gamma seco. Gamma seco, ¿a qué es igual? A peso de los sólidos sobre volumen del agua. ¿El peso de los sólidos cuál es? 4.911, mírenlo aquí. 4.911, ¿cierto? Sobre el volumen del agua, que son 0,3 metros cúbicos. Sobre 0,3
metros cúbicos me da 16.370 newton sobre metros cúbicos, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos es kilonewton, entonces lo pasamos a kilonewton, dividimos entre 3, ¿cierto? Dividimos entre 1000, perdón. 16,37 kilonewton metros cúbicos. Ya tenemos el gamma seco. El gamma del agua, como estamos trabajando en el sistema internacional, kilonewton metros cúbicos, es igual a 9,81. Esto es una constante, pues es una constante, ¿cierto? Es 9,81 kilonewton sobre metros cúbicos, ¿cierto? Y es igual a peso del agua sobre volumen del agua. Pues con esto determinamos el volumen del agua, ¿cierto? Peso del agua es igual a 0,589, mírenlo acá. Kilonewton, 0,589, dividido entre 1000. Y el volumen, pues se hace el despeje, ¿no? Volumen igual a ¿qué es? Al peso del agua sobre el peso específico del agua. 0,589 sobre 981, eso me da 0,06 metros cúbicos aproximadamente. Mírenlo aquí. 0,06 metros cúbicos aproximadamente. ¿Sí lo vieron? Y lo colocamos en el diagrama. Entonces ya tenemos 1, ya tenemos 2, 3 valores, y 4 valores, los que están encerrados en los círculos morados. En los círculos, no, en las elipses. ¿Quién va atrasado o quién no entendió algo? Pregunten o callen para siempre. Profe, ¿de dónde salió el 03? O sea, el volumen de la 03, muestra, creo que. El 03, pregunten, exacto, eso se trata. El 03 es un dato, mírenlo. Dicen que el volumen de la muestra es 0,3 metros cúbicos. ¿Sí lo ves? Ah, ok. Sí, es que en internet ahora no hay todo el ejemplo. Dicen que el peso de la muestra son 5.500 newtons. La espécula sólida es 4.900. La gravedad específica es un dato. ¿Sí lo ven? Este me lo dieron, este me lo dieron, este lo hallo también, este me lo dieron. ¿Listo? ¿Otra pregunta? No. ¿Continuamos? Sí, señor, continuamos. Listo. Ahora tenemos que gravedad específica, ojo, gravedad específica, miren, gravedad específica es igual a peso de los sólidos, volumen de los sólidos, sobre el gamma, esto es gamma del agua, esto es gamma de la muestra. El gamma del agua. Sobre gamma del agua. Ingeniero, qué pena, usted sería tan amable de volverse a la diapositiva anterior para tomarle el pantallazo, para tomar apuntes rapidito. Simplemente tomarle el pantallazo y continuar sin. Ya, espere que ya, listo. No vaya a Listo, copiar, gracias. ¿no? No. No copie, tranquilo. Estoy copiando, sí, estoy copiando. Ah, bueno, la foto la manda a marcar luego. O la sube al estado. Tenemos gravedad específica, que es igual peso de los sólidos. ¿Cómo? Miren, sabemos que gravedad específica es peso específico de los sólidos sobre peso específico del agua, ¿cierto? Pero que también es igual a ¿qué? A peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos, gamma del agua, ¿cierto? De aquí, ¿qué despejo yo? El volumen de los sólidos, ¿cierto? Porque la gravedad específica ya me la dieron, es un dato del laboratorio, ¿cierto? Es un dato que me dieron y vale 2,74, es un dato que ya le dieron. El volumen de los sólidos es igual a ¿qué? Pues despejan ahí peso de los sólidos, gravedad específica, gamma del agua. El volumen de los sólidos es igual al peso de los sólidos, 4,911 kilonewton. Sobre gravedad específica. Alexis, se le fue, no importa. Gravedad específica, 2,74. Y el gamma del agua, 9,81, porque estoy trabajando en unidades internacionales. ¿Cuánto les da eso? Verifiquen. ¿Está bien o está mal? Verifiquen si el valor está bien o mal.
Está bien. Ah, listo. Bueno, continuemos. Ahora ya tenemos que el volumen de los sólidos. Mire, el volumen de los sólidos lo tenemos y lo colocamos aquí. ¿Está bien? Lo colocamos aquí en el diagrama, el volumen de los sólidos. Ya va a salir ese, miren, ahí apareció en morado. Ese es 0,182. Lo escribimos ahí. Entonces, ¿con eso qué podemos calcular nosotros? El volumen del aire, ¿cierto? Porque tengo el volumen de la muestra menos el volumen de los sólidos menos el volumen del agua, me da el volumen del aire. Aquí lo tengo. Tengo acá. Ya tengo el volumen de los sólidos, calculo el volumen del aire. Volumen del aire es igual, volumen de la muestra, 0,3, volumen del agua, 0,06, y volumen de los sólidos, ¿cuánto era? 0,182. Ah, 0,182, mírenlo aquí. Y eso les da 0,0